¿Cuántas veces has planteado un análisis y una ejecución de una operación y cuando lo tenías todo listo, con todas las confirmaciones, no has apretado el botón? ¿Cuántas veces te ha sucedido esto? ¿Y cuántas veces de esas que te ha sucedido ha llegado a take profit ese movimiento? A mí me pasaba y a todo el mundo a día de hoy le pasa. ¿Y cuántas veces habéis tomado un trade en el que todo va bien, el trade se está desarrollando, y vais en beneficios, pero no decidís tomar profit, no decidís tomar y cerrar beneficios en ese trade y el mercado se da la vuelta y acaba por tener pérdidas? ¿Cuántas veces os ha pasado eso? Pues bien, este vídeo de hoy, ¿vale? En el que estamos, vamos a hablar de dos miedos, ¿vale? De dos emociones, que es la del miedo y la de la avaricia, que te está dejando fuera de esa rentabilidad que tanto estás buscando, que tanto ansías, que tanto deseas, que tanto realmente buscáis ahí fuera, ¿no? En todos los años que llevo dentro del mercado, me he dado cuenta de que este error y estas emociones, lógicamente, están dentro del mercado y las seguimos teniendo todos a día de hoy. Al final, tenéis que entender y comprender cómo funciona todo esto. Y es que cuando tú tienes una emoción de miedo, realmente el mercado no te va a dar lo que tú estás buscando y no te va a dejar tampoco ver más allá de lo que realmente estás viendo, que es esa emoción de miedo, esa emoción de inseguridad dentro del mercado. Bien, entonces, primero vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la avaricia y después vamos a entrar en el tema del miedo, porque al final el miedo es la principal emoción que siente un trader dentro del mercado, por lo que realmente no llega a ser rentable todavía dentro del mercado. Entonces, la primera emoción es esa, pero vamos a hablar ahora mismo principalmente de lo que es el tema de la avaricia. Cuando tú tienes avaricia dentro del mercado y tienes posiciones corriendo y no la cierras porque te encabezonas en que tiene que llegar a un punto, a una zona que tú tienes planteada y el mercado finalmente se da la vuelta y te saca SL, tú finalmente no has ganado por tu avaricia. Simplemente por ser avaricioso es por lo que no has terminado ganando en ese trade. Ese trade se fue desarrollando, ese trade fue un trade bueno, pero tú no decidiste cerrar. Porque no importa cuánto seas de bueno analizando el mercado, ¿vale? ¿Qué estrategia tengas? Da igual la estrategia que tengas, no importa ahí fuera realmente la estrategia. Lo que realmente importa es cómo tú gestionas esa entrada, cómo tú estás gestionando tus trades. Porque tú puedes tener el mejor análisis del mundo, pero si tú no sabes gestionar esas emociones, gestionar esa avaricia que te entra dentro del mercado, al final vas a acabar perdiendo más de lo que realmente podrías haber ganado. Entonces, una vez que tú esa avaricia, ¿vale? Eres capaz de controlarla y te voy a decir puntos para poder controlar esa avaricia. Punto número uno es no tener necesidad del dinero, ¿vale? Cuando tú entres en una entrada, cuando vosotros entráis dentro de esta industria, no podéis entrar teniendo la necesidad de ganar dinero. No podéis entrar teniendo una necesidad grande de dinero. Tenéis que entrar porque realmente os llame la atención la industria, os apasione esta industria y realmente entréis con la mentalidad de medio largo plazo, de mínimo 6 a un año, haciendo backtesting, ¿vale? Y practicando dentro de la gráfica. Entonces, no podéis buscar el ganar dinero rápido porque eso es avaricia. Y eso es lo primero que destruye a todas las personas que tienen interés dentro de este mercado. Bien, entonces cuando tú eres capaz de eliminar esa necesidad, ¿vale? Vas a eliminar uno de los pilares fundamentales de lo que es la avaricia y es el tener necesidad, ¿vale? Otra manera de evitar esa avaricia, ¿vale? Es tener reglas estrictas de ganancias diarias, ¿vale? Cuando yo empecé, a mí lo que me hacía ver que dentro del mercado
lo que me daba la seguridad y lo que me daba y lo que me hacía ver que yo podía ser rentable era que yo lo único que buscaba era ganar lo que yo estaba ganando en mi empleo, ¿vale? Lo que yo ganaba de camarero, ganarlo diariamente dentro del mercado. Entonces, cuando tú empiezas a tener claro que si tú empiezas con esta industria y solamente buscas ganar lo mismo que ganabas con tu empleo, ¿vale? Tú vas a tener unas reglas estrictas de beneficios diarios. Entonces, cuando tú tienes esos beneficios diarios, ya cierras tu beneficio y te olvidas, cierras tu gráfica y regresas el día siguiente, ¿vale? ¿Qué buscas en el día siguiente? Lo mismo. Buscas simplemente generar un dinero con el que tú te sientas cómodo, no un dinero por avaricia, no querer ganar lo máximo en un día, porque eso al final os va a hacer perder, o va a hacer terminar cayendo en esa avaricia dentro del mercado. Bien, es ese lo que yo realmente, los puntos que yo trabajaría. Primer punto número uno era, o sea, es el tema de no entrar en este mercado por necesidad. Segundo punto, tener unas reglas estrictas de cuánto voy a ganar, cuánto quiero ganar, ¿vale? A la semana, al mes. Ponerte una meta, ponerte un objetivo y simplemente cumplir diariamente, cerrar diariamente unos beneficios, pero sin ser avariciosos, sin querer sacarle todo lo que pues, te imagines que puedas sacarle al mercado, sino simplemente siendo congruente con lo que tú tienes escrito en esas reglas que tú tienes que tener para simplemente no ser avaricioso dentro del mercado. Bien, y ahora vamos a el tema del miedo, ¿vale? Porque la mayoría de personas tienen dentro del mercado miedo a esa pérdida. ¿Bien? Cuando tú tienes miedo a la pérdida y el motivo principal del que tú tengas miedo a esa pérdida, básicamente es porque dentro de lo que es este mundo, siempre nos han enseñado a tener un sueldo al final de mes y ganar un dinero al final de mes por trabajo X, ¿vale? Y por horarios X. Entonces, cuando tú entras en esta industria, tienes que tener en cuenta de que aquí no hay horarios, en que aquí no tienes un sueldo fijo y en que aquí vas a tener que dedicarle las horas suficientes y el tiempo que sea necesario para llegar a tener ese resultado. Entonces, realmente dentro del mercado hay muchas formas, perdona, hay muchas formas de evitar el tema del miedo y principalmente os voy a decir lo que a mí me funcionó. Y básicamente lo que a mí me funcionó es estar 100% seguro, ¿vale? Con lo que estamos trabajando, 100% seguros con la estrategia que estamos realizando. Por eso siempre aconsejo hacer una misma metodología, ¿vale? Aprender de una sola persona y analizar y operar solamente un mercado dentro de lo que es todo lo que hay dentro del mercado de Forex, ¿vale? Entonces, elige uno, elige euro dólar, elige oro, elige el que tú quieras, el que te guste y haz un backtesting riguroso de mínimo de 3 6 meses en adelante y ahí te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a tener seguridad en ti mismo, porque al final ese miedo solo entra cuando tú no estás seguro de lo que estás haciendo. Entonces, cuando tú no estás seguro de lo que estás haciendo, entran miedos y entran inseguridades. Pero cuando tú llevas un récord, ¿vale? De 3 meses, 6 meses, haciendo backtesting, haciendo lo mismo, identificando patrones dentro del mercado, identificando eh, cuando el mercado te hace realmente un patrón que se repite durante el tiempo, que tú lo has visto varias veces, tú ya tienes la seguridad de que realmente ese patrón se va a volver a repetir y va a volver a hacer lo mismo que hizo anteriormente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú actúas con miedo y ves ese patrón, ves un patrón que actuaste con miedo y en ese momento tú no decides no entrar en ese trade porque recuerdas y tienes el pensamiento que ese día, haciendo lo mismo, el mismo patrón, tú fallaste y entraste con miedo y realmente se fue el trade en pérdidas, quizá en ese momento, perdona, quizá en ese momento tú ejecutes el trade
y realmente termines o no ejecutándolo o ejecutándolo por miedo, nuevamente. Entonces, tenéis que ver y estudiar, ¿vale? El patrón dentro del mercado y el patrón mental que vosotros también tenéis dentro del mercado, ¿vale? No solamente el patrón del mercado, lo que es técnico, lo que es práctico dentro de la gráfica, sino tu patrón mental, ¿vale? Porque el patrón mental es muy importante. Entonces, cuando tú tienes un patrón mental de miedo, de inseguridad, de indecisión dentro del mercado, lo mejor es que empieces con pequeñas acciones en tu día a día que te den seguridad, que te den confianza. Entonces, cuando tú empiezas con pequeñas em, decisiones que te van a dar confianza, empiezas a cambiar ese miedo en confianza. Y eso es lo que te va a dar la rentabilidad dentro del trading y en cualquier ámbito de tu vida. Te va a dar resultados positivos. Cuando tú confías en ti, cuando tú empiezas a ser una persona consciente y una persona que sabe confiar en ella misma y que confía y que acepta tanto, porque esto es muy importante, ¿vale? Tenéis que aceptar tanto las pérdidas como las ganancias, porque las pérdidas son parte de las ganancias, ¿vale? Son parte de la ganancia y esa experiencia que tú vas a ir obteniendo durante el tiempo que lleves operando dentro del mercado. Pero tenéis que dejaros y tenéis que dejar realmente de victimizaros, de quejaros y de ser víctimas dentro del mercado. Porque la única manera de ganar en el mercado es con la confianza, es trabajando esa confianza en vosotros mismos. Y la única manera de trabajar esa confianza es con pequeñas acciones diarias y teniendo reglas estrictas con las que vosotros empecéis a avanzar, ¿vale? Dentro de ese ecosistema de confianza de en vosotros mismos y empecéis a cambiar esa mentalidad de poco a poco, paso a paso, ¿vale? Cambiándola como realmente tenéis que hacerlo, que es básicamente pues confiando en vosotros mismos. Si vosotros no confiáis en vosotros mismos, siempre falláis a vuestra palabra, ¿vale? Por eso es muy importante el tema de los hábitos, el tema de ir al gimnasio, entrenar, cuidar tu alimentación, ¿vale? Comer sano. Es muy importante no fallar a tu palabra, es muy importante si tú dices algo, llevarlo a cabo hasta el final. Es muy importante empezar a tener confianza siendo realmente congruente con lo que estés haciendo y siendo una persona que si dice algo, lo cumple, que si dice algo, lo cumple, que si dice algo, lo cumple, ¿vale? Porque realmente es lo único que os va a llevar a otro nivel, ser congruente con vosotros mismos y tener la confianza y la suficiente confianza para avanzar paso a paso dentro de esta industria. Pero si tú simplemente tienes miedo y no eres capaz de controlar tus impulsos, no eres capaz de controlar esa avaricia que tienes dentro del mercado, ¿vale? Te va a ir muy mal en esta industria. Entonces, chicos, si realmente este contenido de valor que estoy aportando os parece bueno y os parece positivo y os está ayudando dentro del mercado, ¿vale? Os está ayudando día a día. Simplemente dejaros un me gusta, dejaros un comentario, ¿vale? Y los que seáis nuevos, suscribiros. Simplemente, familia, se vendrá más contenido. Trabajar el tema de controlar emociones, ¿vale? Estas dos emociones que son lo más importante dentro de la industria del mercado, del trading, que son controlar esa avaricia y controlar ese miedo que realmente nos deja avanzar, ¿vale? Y si realmente queréis implementar mucho más y de mejor manera todo esto, ya sabéis que tenéis Future Trading Room para hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un fuertísimo abrazo y que vaya todo muy, pero que muy bien. Regalaros ahí un me gusta y suscribiros los que seáis nuevos y simplemente nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.